Amigos que me escuchan, me presento, mi nombre es John David. Les saludo de la ciudad de Tarapoto. Quiero compartir mi experiencia que tuve a mi corta edad, que cuando Dios me llamó fue algo muy extraordinario, muy sorprendente que Dios hizo en mi vida. Usted, amigo, amiga, usted donde esté, quiero hablarte, quiero compartirte esta experiencia que tuve, que se encuentra en el libro de Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí donde esté, quiero que usted me acompañe con una corta oración para empezar a compartir esta pequeña experiencia. Ahí donde esté. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Divino, habla a través de mi boca, Dios. Tu mismo Espíritu, Padre, utiliza mis labios para dar a entender, Señor, a muchas personas, Señor, que necesitan saber algo importante, Señor, que tú eres un Dios real, tú eres un Dios que vives, un Dios que reinas, un Dios que llamas hacia lo más débil, hacia lo más rebelde, hacia lo más, Señor, menospreciado, vituperado, pero tú, amado Dios bendito, eres un Dios, Dios mío, de misericordia, de amor. Y te invito, amado Espíritu Santo, seas bienvenido a este lugar. Aleluya. Amigo, quiero compartirte esto. Fue una tarde cuando mi persona estuve enfermo. Me enfermé bien mal. Estuve postrado en cama. Mis padres habían salido, yo me quedé solo en casa. Fue una mañana, desperté afligido, angustiado, desesperado. Cuando de repente, en eso que estuve acostado en mi cama, por primera vez en mi vida, escuché una voz que venía hacia mi alma, hacia mi espíritu, que venía como un estruendo de muchas aguas, que hablaba hacia mi ser y me hablaba de mi nombre. Venía una voz audible y decía, John, John. Y yo me desperté, me puse de pie, miré al lugar donde estaba, y no había nadie que estuvo allí. Pensaba que era mi conciencia o era mi mente que me estaba hablando. Nuevamente me acosté y en eso nuevamente venía la voz más fuerte. Y entonces tuve miedo y decía, ¿qué me habla? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy palpando? Tuve miedo, me atemoricé grandemente. Pero entonces, en eso vino la voz más fuerte. En eso se estremeció el cuerpo. Y entonces venía la voz, me hablaba con más fuerza. Me hablaba, John, John, hijo de hombre, ahora escucha mi voz. Aún no entiendes de lo que yo quiero hacer contigo, hijo mío.
Entonces, amigo, yo no supe qué decir. Y decía dentro de mí, ¿quién es esa voz que me habla? ¿Quién es ese susurro que está dentro mío? Pero entonces veía algo importante. Veía unas letras doradas que venían hacia mis ojos, que no pude mover ni mi cuerpo ni mi alma. Venía la voz que me decía: tú eres mi hijo amado, eres mi hijo escogido, en que mi alma tiene complacencia. Ahora escúchame de lo que te hablo, hijo de hombre. Serás mi instrumento, serás mi pieza importante para muchos. Y esto es lo que te muestro ahora. Entonces vi unas letras doradas que venían hacia mis ojos. Me hacían ver, veía una mano de fuego que decía el libro de Joel 2:28, que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y haré prodigio en el cielo y en la tierra como vapor de humo. Entonces al ver esto, yo tuve miedo. Entonces yo quise abrir mis ojos, mover mi cuerpo, pero no podía. Era su Espíritu Santo, era su poder, era su presencia que estaba conmigo. Y entonces en unos minutos sentí mi cuerpo volver a hacerse normal. Entonces me desperté asustado, afligido, preguntando a mí mismo qué es lo que pasa, qué es lo que tengo dentro de mí. Pero entonces me levanté. Y en eso venían muchos pensamientos a mi mente, a mi alma. Decía que estoy loco, eso es lo que estoy pasando. Y en eso me puse a caminar. Y venía nuevamente la voz, una voz de amor que me hablaba hacia mi ser. Y me decía: aún no entiendes de lo que yo quiero mostrarte, hijo mío. Y dentro de mí había frustración, decía: ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Estoy loco? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces venía la voz y me decía: ve a un lugar de silencio, que ahí quiero hablarte algo importante de lo que voy a hacer contigo. Obedece la voz de que te hablo, hijo de hombre, porque eres mi hijo amado, eres mi hijo escogido. Entonces en aquel momento me puse triste, no supe qué hacer. Y entonces decidí en mí mismo irme a un lugar. Salí de casa como unas 4 cuadras de donde estaba. Me fui caminando. Llegué a unos arbustos, a un lugar silencio donde había una casa con mantas. Entonces ahí me postré de rodillas. Y entonces ahí acordé cuando me iba a la iglesia, que cuando todos me contaban, me hablaban de la historia de Samuel, cuando él estuvo junto al templo, cuando de repente tuvo un encuentro con Dios y Dios empezaba a hablarle, y eso venía a mi mente. Entonces alcé mis manos y dije: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y en eso vi una luz que descendía hacia mi ser,
hacia mi coronilla y me habló fuerte. Ahora escucha mi voz, hijo mío. Serás mi instrumento, serás mi pieza importante para mi obra. Yo te traje a este lugar para que escucharas una palabra de parte mía. Quiero mostrarte algo importante. En eso sentí una mano que venía hacia mi coronilla, un fuego que quema desde mi cabeza hasta mis pies. No pude soportar su presencia. Entonces me caí y mi espíritu salió de mi cuerpo y vi mi cuerpo tendido. Yo tuve miedo y dije: estoy muerto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces veía una luz que estaba sobre mi cuerpo, un fuego que arde, un fuego que iluminaba todo ese lugar. Y entonces descendió algo donde estaba. Vi una luz que se formaba, una águila y una paloma blanca y un caballo blanco. Y veía que alguien lo montaba, aquel caballo. Veía con vestiduras blancas y un cinturón dorado. Y en sus vestiduras decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me estremecí y dije dentro mío: eso es Jesús, el que está ahí, y no podía ver su rostro. Empecé a quebrantar mi alma, mi espíritu, cuando veía aquel personaje dentro de mí, pero no podía ver su rostro, solo podía ver el calzado de sus pies y sus vestiduras. Entonces seguí viendo, y entonces venía la voz, me hablaba y me decía: prepárate, ven y te muestro. Y en eso sentí una mano que venía hacia mi ser y me llevaba hacia otro lado. Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Era la ciudad santa, como está escrito en el libro de Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Era el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y seguía viendo de lo que me mostraba. Y vi algo importante. Al llegar a ese lugar fue algo hermoso, algo extraordinario, que no se puede comparar a este mundo. Veía ángeles que se postraban desde la entrada hasta donde se ponía ese lugar. Veía hombres blancos, veía querubines, veía ángeles que se postraban ante el trono de Dios y decían: Abba Padre, Abba Padre. Entonces me veía ahí en el Espíritu y seguía caminando y veía niños que se postraban ante el tribunal de Dios. Pero su presencia era lo que lo llenaba todo. Era su presencia, era su magnificencia que lo llenaba todo. Venía la voz, me decía: ven, sígame. Y veía una puerta que se abría y veía 3 libros.
el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de los frutos. Entonces venía alguien que venía hacia mi lado, me decía, ve si tu nombre está escrito ahí. Entonces me acerqué, veía personas al lado izquierdo, al lado derecho. Veía que pasaban a aquel lugar a ver si sus nombres están escritos en el libro. Pero las personas caían, otros pasaban, otros caían en un hueco. Entonces me acerqué y vi a alguien con vestiduras blancas. Empezaba a hablarme y me decía, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Entonces le respondí y le dije, mi nombre es John. Entonces me miró, vi un libro grande con letras de oro que decía el libro de la vida. Y empezó a buscar mi nombre. Entonces vi mi nombre en aquel libro y me hizo ver y me habló y me dijo, aquí está tu nombre. Entonces me alegré, me regocijé, dije, mi nombre está escrito aquí en el libro. Entonces seguía caminando y me decía, ve ahora al otro libro si tu nombre está escrito. Me acerqué nuevamente y vi otro varón que venía y me decía, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces le dije mi nombre nuevamente y me respondió. Empezó a mirarme, empezó a buscar mi nombre si está escrito en el libro. Entonces vi que sacaba un libro grande que decía el libro de las obras. Empezó a buscar, entonces no vi mi nombre en aquel libro. Entonces me entristecí y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no está mi nombre aquí? Y nuevamente pasó al otro libro y pasó que mi nombre tampoco estaba allí. Era el libro de los frutos. Seguía caminando y me llevaba a un lugar y empezaba a mostrarme muchas cosas. Vi un mar, unas aguas que eran transparentes, que podía ver mi reflejo donde estaba. Y veía un árbol grande, frondoso, con frutos. Y veía otro árbol que era sin frutos, era verde, que empezaba a crecer, pero no tenía fruto. Entonces seguía caminando. Veía a un hombre blanco que venía con vestiduras doradas y me hablaba, ven y te muestro esto, hijo mío. Vi que su mano extendió hacia arriba y me llevaba hacia otro lugar. Y veía que me llevaba a un lugar ancho, a una oscuridad grande que nunca había visto en mi vida. Yo tuve miedo, un temor grande, y me hablaba la voz, es necesario que esto veas, hijo de hombre, para que hables a muchas personas que necesitan de mí, que necesitan de mi presencia, que necesitan muchos. Entonces seguía caminando, me llevaba. Veía que entraba en un lugar oscuro, a un túnel negro. Y hasta que aparecía abajo como un subterráneo, amigo, usted que me escucha. Tuve miedo y al llegar a ese lugar era todo negro.
y vi unas puertas que decía bienvenido al infierno. Cuando leí esto, yo tuve miedo, tuve temor, dije, Señor, no quiero estar aquí. Decía, Señor, ten misericordia, no quiero entrar a este lugar. Entonces me decía, hijo mío, es necesario que veas, es necesario que entres para que veas qué hay en este lugar. Entonces veía una luz que descendía y la puerta se abría. Empecé a entrar, a caminar lentamente y pasé. Y cuando seguía pasando, empecé a escuchar gemidos, lamentos de las almas que había en ese lugar. Y gritaban y decían, me quemo. ¡Ay! Escuchaba las voces y tuve miedo, me estremecí y dije, Señor, ten misericordia de estas almas. Ten misericordia, Señor, darles una oportunidad más. Pero más Él me decía, ya no, ya es tarde. Entonces dije, Señor, ¿por qué estas almas están aquí? Todas estas almas han sido habladas. Todas estas almas han sido predicadas de mi palabra. Por su desobediencia, por su rebeldía están en este lugar, aún conociendo los caminos míos, pero su terquedad, su desobediencia, es por eso que están aquí. Y seguía caminando, veía niños, veía ancianos, veía prostitutas, veía pastores, veía, hermano, ahí muchas personas en ese lugar que gritaban, que pedían misericordia, que pedían compasión, pero más para ellos las almas no había ya. Y entonces, hermano, vi ahí a los cantantes, vi a las personas que blasfeman, vi a las personas chismosas, a las personas chismosos, a las personas que hablan cosas negativas. Y todas las personas que hacen lo malo están en ese lugar. Seguía caminando y veía una alma que gemía y me decía, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido a este lugar? No es necesario que vengas, porque nadie puede venir aquí si mientras no muera. Pero yo le dije, vine es porque su Espíritu Santo me trajo a este lugar. Entonces empezó a hablarme, a contarme. Yo cuando estaba en la tierra no obedecí lo que muchos me hablaban allí. Me decía que hay un infierno, hay un cielo, pero no obedecí. No recibí la palabra que muchos pastores me hablaban de ese Dios, pero más yo no recibí. Y pasó algo cuando estuve en la tierra. Estuve viniendo en mi carro, estuve pasando, entonces me accidenté, entonces me choqué y me he muerto. Y vinieron hombres negros, y es por eso que estoy aquí en este lugar. Y veía los demonios que venían, veía, hermano, que venían los demonios con flechas, veía los demonios que traían cadenas, venían con cuchillos, con lanzas que traspasaban sus brazos, sus manos. Y esa persona también era chismosa y empezaba a abrir su lengua y empezaba a partir en pedazos, y esas almas gemía y gritaba. Y entonces cuando vi eso,
yo me estremecí y dije, Señor, ten misericordia, Señor, de esta alma. Y la voz me hablaba y me decía, es necesario que esto veas, hijo mío, porque estas almas, todo lo que han hecho en la tierra, así es lo que le hacen aquí en este lugar también. Seguía caminando, veía las personas que venden sus cuerpos, las prostitutas. Veía una mujer que venía hacia mi lado, me decía, ¿por qué estás aquí? No es necesario que estés aquí, porque aquí es lugar de tormento, lugar de crujir de dientes. Pero más cuando yo veía esa alma, yo empecé a llorar, decía, Señor, mira esta mujer, Padre. Entonces veía, hermano, de lo que empezaba a hacer en la tierra aquella alma. Y veía aquella mujer que era un instrumento de Dios, que Dios empezaba a utilizar su vida de una manera sobrenatural. Pero por cierto motivo, por las circunstancias, se alejó, empezó a hacer las cosas del mundo. Hubo necesidad grande en ella, que murieron sus padres y se quedó sola. Entonces empezó a hablarme, me decía, cuando yo estaba en la tierra, me iba a la iglesia, escuchaba la palabra. Pero más cuando yo fui grande, yo me alejé de Dios. Empecé a hacer las cosas del mundo, a dedicarme en mí mismo. Hubo necesidad grande en mi familia. Entonces empecé a hacer las cosas de ganar dinero fácilmente. Y veía que empezaba a prostituirse. Empezaba a venderse, a acostarse con hombres, con diferentes hombres hermanos. Y veía que empezaba a perderse en el alcohol, en las drogas. Y entonces empezó a hablarme aquella alma. Empezó a quebrantarse, a llorar, me decía, quiero una oportunidad más de hablar a muchos que no es bueno estar en el mundo, hacer las cosas del mundo, pero ya es demasiado tarde. Lo que pasó conmigo fue que tuve una enfermedad que me contagiaron todo mi cuerpo. Y venían muchas personas a hablarme de la palabra de Dios. Yo les engañaba y decía que voy a irme, pero no iba. Y entonces poco a poco la enfermedad iba creciendo en mí, y hasta las últimas me he muerto. Y por eso estoy en este lugar de tormento. Entonces venían los demonios, tenían sexo. Amigo, amiga, que usted que me escucha, empezaban los demonios a tener intimidad con aquella alma. Empezaban a poner de su boca hacia la parte íntima, a poner una serpiente negra, y veía unas cadenas negras de fuego que traspasaban sobre todo su cuerpo. Y entonces empezaba a gemir, decía, ¡ay, me quema, me quema! Empezaba a gemir aquella alma y pedía misericordia, pero para esa alma no había ya, porque era demasiado tarde. Seguía viendo, hermano, las cosas que me mostraba.
Y venía la voz, me decía: hablarás a muchos que están en la tierra. Hablarás a muchas personas que necesitan. Y les dirás que hay el infierno, que hay un cielo. Que el infierno es real, hijo de hombre. Y todos vendrán aquellos que no me obedecen mi palabra. Pero aquellos que guardan y se ponen a cuentas conmigo, solo hay salvación en la tierra. Me hablaba, hermano y amigo, que usted que me escuche. Entonces veía más almas. Entonces vi también los cantantes. Veía los grupos musicales, amigo. Vi a Michael Jackson. Vi también a las personas que trabajaban en escenas. Y todos los cantantes, amigos, eran pactados con el diablo. Y esas almas gemían en ese lugar con tormento, con angustia. Entonces seguía caminando y se acercaba una persona y me decía: cuando vayas a la tierra, di a muchos que acepten a ese Dios que vive, a ese Dios que reina, porque no quiero que vengan a este lugar, porque es triste estar aquí, no hay paz, solo hay gemidos y lamentos. Y empezaba a gemir aquella alma. Entonces me estremecí en mí mismo. Y venía la voz más fuerte, me hablaba, me decía: David, hijo de hombre, ahora escúchame de lo que te hablo. Entonces empecé a ver una puerta que se abre nuevamente, y regresé por donde estaba y se abría la puerta y venía la voz fuerte y decía: abre la puerta que mi hijo va a salir. Y entonces seguía caminando y salí de aquel lugar de tormento. Y venía alguien con vestiduras blancas que agarraba de mi mano y me decía: ven y te muestro. Y salía de aquel lugar y veía otro camino, un lugar angosto. Seguía caminando y llegué a una ciudad grande. Vi ahí un trono blanco. De nuevo estuve en aquel lugar de donde estaba. Y nuevamente vi los ángeles postrados adorando. Decían: santo, 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 Rey de reyes y Señor de señores. Y empezaban a adorar. Y me hablaba. Una voz me decía: adora, adora mi nombre. Entonces alcé mis manos y dije: Señor, aquí estoy. Entonces escuché una voz más fuerte que venía y me hablaba. Me decía: hijo de hombre, ahora escucha mi voz. Yo te traje a este lugar para mostrarte, para que tú hables a muchas personas en la tierra, a muchas personas que necesitan de mí, a los que necesitan. Porque allá en la tierra hay muchos que no creen que yo vivo. Yo soy un Dios real, soy un Dios
de ayer y siempre, no he cambiado. Y me hablaba, hermano, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio, el fin, el primero, el último. De mí no hay nadie más. Y veía unas letras doradas que me hablaba en Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Entonces veía ángeles postrados y extendía sus alas y adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me postré y alcé mis manos, y en eso entonces vi una mano que descendía hacia mi alma, hacia mi espíritu. Me hablaba, hermano, yo te traje, hijo de hombre, para que veas con tus ojos que yo tengo misericordia para el pecador, que yo tengo misericordia para el débil. Y dije, Señor, ya no quiero regresar, Señor, porque este lugar, Señor, hay paz, hay libertad. Entonces la voz de Dios me hablaba, me decía, aún no, hijo de hombre, irás y hablarás a muchos que estén allí. Muchos dirán que eres loco, muchos dirán que es cuento de hadas, muchos dirán que es historia, pero habla de lo que te habla, hijo de hombre. Entonces, como un soplo, aliento de vida, venía hacia mi espíritu como una mano gigante que me hablaba y me decía, reciba la unción, reciba el poder, reciba por gracia, por misericordia. Yo te lleno con mi presencia, con mis brazos de amor, con mis cuerdas de amor. Entonces empecé a gritar, hermano, un fuego que arde, un fuego que quema. Empecé a sentir su presencia, a sentir su gloria, y no pude soportar, hermano, lo que nunca había sentido por primera vez. Entonces empecé a gemir grandemente. Y entonces un abrir y cerrar de ojos, me desperté. Me desperté como si estuviera en otro mundo. Y entonces abrí mis ojos. Empecé a llorar, hermano. Empecé a quebrantar mi alma ante Dios. Y decía, Señor, tú vives, tú reinas. Y decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy. Y venía la voz audible, me decía, levántate y ve a casa. Y ve y da las buenas nuevas a tu familia. Entonces empecé a ponerme conscientemente en mi normalidad y regresé a casa pensativo de lo que había visto, de lo que Dios me había mostrado. Llegando a casa, empecé a adorar, empecé a cantar lo que nunca había visto, lo que nunca había experimentado, pero siempre había esa tristeza en mi corazón. Y cuando seguí adorando, escucho a mis padres que llegan. Entonces yo salí del cuarto. Entonces me acerqué a ellos y les dije, papá, mamá, quiero hablar con ustedes. Quiero compartirles algo importante de lo que pasó hace unas horas cuando ustedes no estaban. Entonces, hermanos, amigos,
Les dije que vayan al cuarto. Empecé a contarles de lo que pasó. Empezaron a quebrantar su alma y su espíritu. Entonces, el mismo Espíritu empezó a hablar por mi boca. Su presencia, su Espíritu Santo empezó a tocar, a quebrantar. Y decía a mí mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué hay esto, Señor? Y me decía la voz del Espíritu Santo, es necesario que esto pase. Es mi espíritu que está tocando, es mi espíritu que está quebrantando, porque eres vasija importante para mí. Eso, entonces oramos a voz en cuello y adoramos, y todos fueron tocados y llenos de su presencia, de su unción, de su poder. Y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy hablando esto? Decía en mi mente, pero más su presencia empezaba a hablar por mi boca. Palabra de vida, palabra de poder, palabra de fuego, palabra que da vida a huesos secos. Y entonces su espíritu empezó a utilizarme. Y así Dios empezó a actuar en mi vida. Por eso, amigo, usted, si está alejado de Dios, si ha dejado de ir a la iglesia, si es apartado de Él, déjame decirte que vuelva en amistad con Él y tendrá paz. Y por ello te vendrá bien que esté en Job 22:21. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Es lo más importante tenerlo a Dios en tu vida. Es lo más grandioso tenerlo su Espíritu como tu ayuda, como tu consuelo. Porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso, amigo, amiga, si usted está descarriado o alejado, con problemas, con cargas, no se rinda. Lo más importante es estar en su presencia cuando usted se postre delante de Él. Él es quien te va a dar las fuerzas, Él es quien te va a sustentar, Él es quien te va a levantar, Él es quien va a dirigirte a toda justicia y verdad, porque Él no deja a sus hijos desamparados, sino es su Espíritu Santo que empieza a obrar. Oh, Santo, Santo, tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.